Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Elgin Calderón Valverde desde el Ministerio Casa de Oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical. Hoy tenemos Mateo 8:20. Antes de iniciar con el análisis gramatical, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que utilice el diccionario digital excavadigital.com. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Los objetivos de este programa se esbozan en 3 preguntas concretas que aparecen en pantalla. La número 1, ¿qué dice el texto bíblico? En la parte exegética haremos una traducción de los manuscritos más antiguos que tenemos, confiables. Utilizaremos el trabajo realizado por Nestle y Alan. A partir de ahí ellos han hecho un estudio cuidadoso de los manuscritos más antiguos y a partir de ahí comenzamos la exégesis. Trataremos de ser lo más objetivo posible, evitando la mutilación de textos, que pues en nuestra era es muy común, y trataremos de presentar el texto lo más limpio posible para que el hermeneuta pueda trabajar en él de manera plácida, digámoslo así. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Para eso utilizaremos el método teológico histórico gramatical. Daremos un gran énfasis a la parte gramatical, un análisis morfológico y sintáctico. Igualmente daremos un esbozo superficial a la parte histórica. Sin antes decirle que debe, lo instamos, lo invitamos para que visite librerías cristianas y enriquezca esta parte hermenéutica. Hay muchos libros de hermenéutica, hay libros Introducción al Nuevo Testamento, Comentarios al Nuevo Testamento, etcétera, para poder enriquecer la hermenéutica, la interpretación del texto sagrado. El tercer objetivo es de tipo teológico. ¿Qué me dice el texto bíblico? La teología del Evangelio es una teología vivencial, es una teología que te lleva al amor, es una teología que te lleva a una vivencia espiritual. Si la teología que tienes no te lleva al amor, si no te lleva a una vivencia del amor, puede ser teología de cualquier tipo, pero no teología del Evangelio. Hemos grabado cantidad enorme de videos sobre diferentes temas. Estos temas, sobre todo ahora estamos dando mucho énfasis a lo que es la parte de análisis gramaticales del Nuevo Testamento, y estamos dando énfasis a los cursos de griego. Todos estos cursos de griego que hemos grabado bastantes, y estos análisis gramaticales que hemos grabado también bastantes, pues están sistematizados en páginas web gratuitas en Google. Yo lo insto para que usted busque en Google esas páginas gratuitas, escriba mi nombre, Edwin Calderón Valverde, y esas páginas aparecerán. Explórelas. El texto de hoy, Mateo 8:20, literalmente del manuscrito original. Esto que tenemos en la parte superior es lo que Nestle y Alan nos han heredado, y de los manuscritos toman los más antiguos, entre ellos los del siglo IV y papirus. Puede usted revisar. Más adelante haremos introducción del aparato crítico en los versos. Lo que pasa es que se nos hace bastante extensos, pero sí, ese es uno de nuestros objetivos en algún momento. Literalmente dice el texto: y dice para él el Jesús: las zorras guaridas tienen y las aves del cielo aceladeros tienen. El aceladero, si lo buscamos ahorita en el diccionario, los aceladeros, ¿verdad?
que aparecen en la Biblia, catasquinosis, laceladero, ahorita lo veremos con Robertson, no son necesariamente nidos, no son nidos, ¿verdad? Y como lo traduce la Reina Valera, traduce las aves del cielo nidos, y la Jerusalén también, y las aves del cielo nidos. Según Robertson, no son nidos, son lugares de descanso de las aves, es decir, lugares de reposo. Entonces, el texto más, el término más adecuado, de acuerdo a Robertson, es aceladeros. Luego dice, mas el Hijo del Hombre no tiene donde la cabeza decline. Bien, ese es el texto que aparece ante la expresión del escriba, el escritor, usted lo recuerda, ¿verdad? Todo texto hay que leerlo en su contexto, que decía, arrimando un escritor, dijo para él, maestro, seguiré a ti, es decir, te seguiré donde vayas. Este maestro le dice, te seguiré donde vayas. Y Jesús le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen aceladeros, pero el Hijo del Hombre, y se refiere a él, ¿verdad? Jesucristo, él se llama, se hace llamar el Hijo del Hombre, una expresión que utiliza mucho. Dice, no tiene donde la cabeza decline. Jesús iba de norte a sur recorriendo, no tenía casa fija, sencillamente era como, era un evangelista, un aparte de maestro, evangelista, etcétera, y su iglesia andaba con él, que eran los apóstoles, iban para arriba, para abajo, eran los que le ayudaban. Entonces, es un texto bastante interesante, porque nos presenta la condición del que sigue a Cristo. El que sigue a Cristo, en otras palabras, Jesús le está diciendo, nosotros no vamos a tener hermosas casas, no vamos a tener, no, el que va a predicar el reino no tiene nada de esto, ¿verdad? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Es decir, usted, un escriba que tiene una condición, que vive feliz, cierto, traduce el Nuevo Testamento y todo lo demás, pero, ¿sabes esta? Esta es mi condición, ¿verdad? Eso es lo que le presenta. Vámonos al interlineal de este hermoso texto y vamos a activar la pluma y dice que y legi y dice aftó para él o Jesús, el Jesús. Alópeques, las zorras, foleus, guaridas, ejus y tienen. Que y tapetiná, las aves, tu uranum, del cielo, catasquinosis, aceladeros. Aceladeros, no nidos, sino aceladeros. O de hueos, ¿verdad? O de ios, más el Hijo, tu anstropu del hombre, es decir, Cristo mismo, ¿verdad? Porque él dice, te seguiré. Bueno, las aves tienen aceladero, las zorras guaridas. El Hijo del Hombre no tiene donde la cabeza decline, donde recostar su cabeza. ¿Estás dispuesto a seguir al Hijo del Hombre? Eji, ¿verdad? O se puede decir, ukeji, no tiene, donde, tin kefalín, la cabeza decline. ¿Verdad? Un subjuntivo presente. Este es el texto literalmente traducido de los manuscritos más antiguos. La Reina Valera dice las zorras, cuando dice, entonces dice, véase Lucas 13:32 la nota, ¿verdad? Hijo de hombre, cuando se refiere al Hijo del Hombre, dice el título que Jesús usaba con más frecuencia para referirse a sí mismo. Y dice, vea concordancia temática, ahí en la concordancia de la Reina Valera, pues hay una referencia al Hijo del Hombre. La Jerusalén nos dice sobre el Hijo del Hombre, ¿verdad? Es un semitismo enigmático, con dos sentidos. El ordinario es una circunlocución por hombre, ser humano.
Es decir, hijo del hombre es como decir hombre o decir ser humano, que a menudo equivalía a yo, ¿verdad? Porque cuando Jesús dice, las zorras tienen guarida, las aves del cielo aceladero, más el hijo del hombre, es decir, más yo no tengo donde la cabeza declinar. Entonces, a menudo equivalía a yo, en este caso equivale a yo como fórmula modesta de automención. Piénsese en nuestro que nosotros usamos, un servidor. A veces nos presentamos no en primera persona, ¿verdad? Sino en tercera persona. Por ejemplo, Ezequiel 2.1, el Salmo 8.4. Este es el caso aquí. El otro sentido, el teológico, ¿verdad? El sentido teológico, entonces este es el ordinario, ¿verdad? El ordinario. Y ahora viene el teológico, se basa en Daniel 7, 13, 14, donde el Hijo del Hombre es un título que designa a un ser celeste, trascendental, quizás angélico o incluso divino, al que se le da el reino de Dios. ¿Verdad? Pueden usted buscar este texto. Este ser celestial adquiere un perfil mayor en los libros apócrifos. Así lo vemos en la primera de Enoc 46.9 y otros, 4 Esdras 13, donde se identifica con el Mesías. Es decir, cuando Jesús está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, y estos libros eran conocidos en aquel entonces, Jesús se está presentando como Mesías. Para ellos decir Hijo del Hombre es decir Mesías. Se trata pues de una expresión que se refiere paradójicamente a la humildad y a la exaltación divina, ¿verdad? Entonces, dentro del título Hijo del Hombre está que Jesús era tanto humano como divino, ¿verdad? Era humano y divino. Y se puede ser humano o divino a la vez, claro, para Dios todo es posible. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede ser humano y divino? Y de ahí donde salen las diferentes doctrinas sobre las naturalezas humanas y divinas. Dice, lo que origina cierta confusión y de otro lado es una clave cristológica. En el Nuevo Testamento la expresión solo se encuentra en labios de Jesús, ¿verdad? 4 excepciones. Juan 12:34, que ahí está la expresión, Hechos 7:56, Apocalipsis 1:13 y 14:14, como automención, es decir, se menciona a sí mismo. En los sinópticos se refiere a la vida presente, terrestre de Jesús, por ejemplo, el aquí, y en segundo lugar a las predicciones de su pasión, muerte y resurrección. Por ejemplo, vea estos, Marcos 8:31, 9:31, 10:3-34. En tercer lugar, se refiere a su venida como Hijo del Hombre en su futuro glorioso. Por ejemplo, vea Marcos 8:38, 12:26, 14:62. Veamos lo que nos dice Robertson. Guarida, la primera de las guaridas, la foleus, que vamos a traducir por las zorras, guaridas tienen. Dice, es un agujero desde el que acechar, una madriguera, una cueva, cavernas, una madriguera, ¿verdad? Eso es el foleus, las guaridas. En cuanto a los nidos, catasquinosis, esto de los nidos, las petinas tienen nidos, que dice la Reina Valera y la Jerusalén, catasquinosis, dice aceladeros, esto es forrajes con hojas, skenai, para pasar cómodamente la noche, tabernácula, habitácula, no nidos, ahí lo hace claro, eso lo dice McNeil, ¿verdad? Mencionado por Robertson. En la versión de los 70 se emplea de Dios tabernaculando en el santuario. Es decir, tabernaculando es lo mismo que pasando la noche, ¿verdad? El verbo catasquenó se emplea de aves, Salmo 103:12. Es decir, lo mismo que tabernacular. El Hijo del Hombre, donde aparece o de huevos tu antropo,
o de Dios tu anthropo, que usted ve aquí, que nosotros traducimos más el Hijo del Hombre, esta expresión, dice, esta notable expresión, ahora va a explicar lo que es el Hijo del Hombre, aplicada a sí mismo, Jesús se la aplica a sí mismo aplicada a sí mismo por Jesús con tanta frecuencia, aparece aquí por primera vez. Hay una gran cantidad de literatura moderna, dice Robertson, dedicada a ello. Significa mucho para el orador, que lo ha elegido deliberadamente, en relación con reflexiones privadas, de cuya naturaleza solo podemos hacer suposiciones mediante el estudio de las muchas ocasiones en que se emplea el nombre. Lo dice Bruce, mencionado por Robertson. Con frecuencia significa el hombre representativo. Puede en ocasiones equivaler al arameo barnacha, es decir, el hombre, pero en la mayor parte de las ocasiones esta idea no es apropiada. Jesús lo empleaba como título mesiánico oculto, ¿verdad? Título mesiánico oculto. Es posible, recordemos lo que nos dice la Jerusalén sobre los libros apócrifos, tenían el título Hijo del Hombre era Mesías. Es posible que este escriba no comprendiera esta frase en absoluto. Bruce cree que aquí Jesús quiere significar el hombre desprivilegiado. Y de hecho, ¿verdad? Las aves tienen aceladeros, las zorras tienen guaridas, pero yo, el Hijo del Hombre, el Mesías, no tiene donde la cabeza decline. Mas el Mesías, es decir, es que son varios elementos que tiene que tomarse en cuenta, porque le está enfatizando en el Hijo de... ¿Por qué le dice el Hijo del Hombre al escriba? Le está diciendo, me vas a seguir a mí, que soy el Mesías. Cuando usted me decide seguirme es porque usted reconoce que yo soy el Mesías, que yo fui enviado por el Padre. También le está diciendo, este Mesías no tiene privilegios de ningún tipo, ¿verdad? Dice, es posible que este escriba no comprendiera la frase. Bruce cree que aquí Jesús quiere el hombre desprivilegiado. Eso es lo que nosotros vimos. En peores condiciones que las zorras y las aves. Jesús hablaba griego, obviamente, ¿verdad? Además de el arameo. Es inconcebible que los evangelios nunca llamen a Jesús el Hijo del Hombre. Y que en cambio presenten estas palabras siempre como suyas propias, si no se llamó él mismo así, dándose de ellos unas 80 menciones, 33 de ellas en Mateo. A comienzos de su ministerio Jesús se abstiene, a excepción de al mismo comienzo en Juan 4, de llamarse a sí mismo el Mesías. Este término, Hijo del Hombre, se adecuaba con toda precisión a su propósito para hacer que la gente se acostumbrara a su afirmación especial de ser el Mesías cuando llegara el momento de proclamarlo abiertamente. Vamos ahora al análisis gramatical que es una conjunción coordinada copulativa y leggi lo escribimos en el cuadro comparativo y lo buscamos en el diccionario, leggi, ¿verdad? Aquí lo tenemos, leggi, y leggi viene del lego, el verbo lego, el verbo que en infinitivo es decir. Este es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular, se puede traducir como dice. Entonces tenemos que es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular, viene del ego, ¿verdad? Entonces buscamos el paradigma activo del ego, la voz activa del ego, aquí la tenemos, y vamos a buscar leggi. Dice que está en el presente, indicativo, tercera singular. Tiempo presente, modo indicativo, dice tercera singular este. Pero como se ve muy pequeñito, entonces lo estamos haciendo ahora en grande y lo vamos a traer para acá. Esto es esto mismo, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos que es la tercera singular. Primera, segunda, tercera singular. Tercera en la columna del singular. Lo conjugamos, yo digo, tú dices, el dice. Y dice
Aftó lo escribimos en el cuadro comparativo y lo buscamos en el diccionario. Le damos un clic. Dice que viene de aftos, que es un pronombre personal, ya sea masculino singular dativo, neutro singular dativo. Lo llevamos acá, pronombre personal, aftos. Ahorita vemos la situación gramatical. Aquí está aftos con todo el paradigma de aftos y buscamos afto, ¿verdad? Es que no solo está en masculino singular dativo, aquí lo vemos. No solo está aquí, sino que también está en el neutro. Entonces tenemos ahí un problema porque no sabemos si es. Sí sabemos que es singular dativo, porque en los dos es singular dativo, ¿verdad? Pero si es masculino neutro. Es decir, hay que buscar el antecedente. De quién está hablando, quién es para él, porque se traduce para él. ¿Quién es para él? Y dice para él. ¿Quién es para él? Para él es Jesús, correcto. Jesús es un sustantivo masculino, como lo puedes ver en el que sigue, ¿verdad? Es un sustantivo masculino, Jesús, por lo tanto este tiene que ser masculino. Porque él representa a Jesús. Y dice para él, no, perdón, y dice para él, aquí es Jesús el que está hablándole al escriba. El escriba o el escritor es un sustantivo también masculino, por lo tanto también es masculino, ¿verdad? Masculino porque el antecedente es el escriba. Y el escriba es un sustantivo masculino. Si hubiera sido un sustantivo neutro, pues se usa el neutro, pero es masculino. Dice para él, pasamos la diapositiva, o y sus. O y sus, el artículo con su respectivo sustantivo. No lo voy a buscar en el diccionario porque Jesús es lo más famoso que hay. Todo el mundo sabe que es Jesús. O Jesús, ¿verdad? Que Jesús es un sustantivo, Jesús es un sustantivo masculino, obviamente, ¿verdad? Esto, para que todos los pronombres cuando hacen referencia a él sepamos que es un sustantivo masculino. Jesús, Cristo, Maestro, todos son sustantivos masculinos. Viene de Jesús, ¿verdad? Que significa Jesús. Entonces aquí está Jesús y aquí está lo que tenemos en el Nuevo Testamento de Jesús. Ahora aquí viene o Jesús con el artículo, ¿lo ve? ¿Y dónde lo encuentro? Aquí. Aquí está el artículo y aquí está el sustantivo. Como es nominativo, es sujeto de oración, entonces el Jesús. El Jesús, ¿verdad? Es el que realiza la acción verbal. ¿La acción verbal de qué? De decir. Este es el verbo. Tiene que identificar el verbo. Este es el verbo. ¿Y quién realiza la acción verbal? De decir Jesús, ¿verdad? Por lo tanto es nominativo, sujeto de oración. Dice Jesús. Y luego sigue alópeques. Alópeques. Lo escribimos en el cuadro comparativo y lo buscamos en el diccionario. Alópeques. Y alópeques dice que viene de alópix o alópex, ¿verdad? Alópix, que se traduce zorra, es un sustantivo femenino plural nominativo, por lo tanto se puede traducir zorras. Alópeques es un sustantivo femenino, ¿verdad? Las zorras, femenino, ¿verdad? Femenino, y viene de alópix, que es zorra. Traemos el paradigma de alópix y solo aparece un caso en el dativo singular y otro en el plural nominativo. Alópeques y alópequi. Sobre este Mateo 8:20, alópeques, y el otro va a aparecer en Lucas 13:32, alópequi. Tenemos entonces que buscar esto en este cuadro amplio y aparece aquí con el artículo alópeques, ¿verdad? Es decir,
funciona también como sujeto de oración. Eh, entonces, esta ya entra en una oración nueva. Entonces, es sujeto de oración, significa que es masculino plural nominativo, como aparece aquí, perdón, femenino, es el usado, femenino plural nominativo. Igual que el artículo, ¿verdad? Que tiene que concordar en género, número y caso. Y algo muy importante es sujeto de oración. Nominativo es sujeto de oración. Es decir, usted le pregunta al verbo tener, ejusin, ¿verdad? ¿Quién tiene? ¿Quién es el que tiene lo que se va a decir? ¿Quién tiene? ¿Quién realiza la acción de tener? Alópeques, es decir, las zorras. Las zorras tienen. ¿Quién tiene? Las zorras. Entonces, este es sujeto de oración. Luego viene foleus, foleus, y lo vamos a buscar en el diccionario. Foleus, foleus, y foleus dice que viene de foleos, que es guarida. Es un sustantivo masculino plural acusativo, guaridas, ¿verdad? Lo pasamos para acá, es un sustantivo masculino, ¿verdad? La guarida, aunque la traducción sea femenino, la palabra en griego es masculina, viene de foleos, foleos lo traemos acá, y solo aparece en el plural acusativo. Qué interesante, ¿verdad? Solo aparece en el plural acusativo. Y buscamos la palabra foleos en el único que aparece ahí, que es esta. Plural acusativo viene sin el artículo, por lo tanto, dice las zorras guaridas. Guaridas. ¿Por qué? Porque es plural. Es guaridas es un acusativo, es decir, es un complemento directo. ¿Qué tienen las zorras? Tienen guaridas. La pregunta de qué tienen las zorras, ¿qué tiene el sujeto de la oración, que es alópeques? ¿Qué tiene? Tienen guaridas. Entonces es masculino, plural, acusativo. ¿Verdad? Complemento de oración, complemento directo. ¿Verdad? Luego sigue ejusin, ¿verdad? Ejusin. Ejusin lo escribimos en el cuadro comparativo. Lo buscamos en el diccionario. Y dice que viene de el verbo ejo, que en infinitivo es tener, verbo presente indicativo activo, tercera plural, que se puede traducir o se traduce tienen. Lo traemos acá a la pantalla. Ejusin, y aquí hicimos un cambiecito, bueno, es un verbo, presente indicativo activo, tercera plural, viene de ejo. Aquí tenemos el paradigma del presente indicativo activo, tercera plural. Es presente, ¿verdad? Modo indicativo, digamos, cuando lo vemos aquí en el grandote, en el general, todo el paradigma presente, indicativo, activo, ¿ve? Presente, indicativo, activo, de la tercera plural. Entonces estamos hablando de la plural. Hay que tomar en cuenta todos estos elementos. Tercera plural es este. ¿Ve? Porque tiene que intersecar entre plural e indicativo, o entre presente e indicativo. Entonces quiere decir que es plural, tercera plural, 1, 2, 3, este. Lo encuentro aquí. Vean que es el mismo, ¿verdad? Entonces lo conjugamos. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Vamos al plural. Nosotros tenemos, vosotros tenéis. Ellos tienen, tienen. Dice tienen. Las zorras guaridas tienen. ¿Ve? Facilito. Pasamos la diapositiva. Luego viene que, para unir oración, una conjunción coordinada copulativa. Y, es decir, está uniendo otra oración, la oración anterior con la que sigue, la etapa etinatu, urano, catasquinosis, ¿verdad? Esa es la oración, digamos, las aves del cielo aceladeros. Está uniendo que es la conjunción, coordina la oración, copula, une dos oraciones. Entonces tenemos que
que ella hace la función de copular dentro de la oración. Luego viene ta petina. La escribimos en el cuadro comparativo, es el artículo con su respectivo sustantivo. Pero para estar seguros, buscamos petina en el diccionario, ¿verdad? Petina. Le damos clic, dice que petina viene de petinón. Es un sustantivo que puede ser neutro plural nominativo o neutro plural acusativo. Se puede traducir aves porque está en plural, ¿verdad? En el singular es ave. Bueno, ahí ave, vamos a ahora hacerle la... Para hacer la aclaración bien ahí. Nos llevamos esta información para acá. Petina es un sustantivo, ¿verdad? Es un sustantivo neutro, ¿lo vieron? Es una de las cosas más importantes, es neutro, ¿verdad? Es neutro, es un sustantivo neutro, por lo tanto se usa el color vino, como usted lo ve aquí en pantalla, y viene de petinón, que es ave, ¿verdad? Traemos el paradigma de petinón y solo lo tenemos en plural, ¿verdad? Solo en plural. Las aves, siempre, no la ave o el ave, sino en plural. Y lo buscamos tapetina, así como usted lo ve aquí, lo buscamos y resulta que lo encontramos en dos partes. Tapetina aquí y lo encontramos en el acusativo. Es decir, en la forma puede ser o es sujeto de oración nominativo, tapetina, o puede ser complemento directo de la oración, es decir, como acusativo, tapetina. ¿Y cómo hago para saber si es nominativo o acusativo? Bueno, yo tengo que buscar el verbo. Tapetina, turano, katasquinosis. Y resulta que si yo lo veo en la traducción, las aves del cielo aceladeros, no aparece verbo expreso. Pero el verbo, tienen, es el verbo que está en forma tácita aquí mismo, ¿verdad? Y las aves, nosotros decimos, las zorras guaridas tienen y las aves del cielo tienen aceladeros. Entonces es innecesario volver a repetir el verbo tener. Entonces nosotros lo usamos, esta misma situación lo usamos en español. Entonces el verbo tener también hace referencia a esta oración. Entonces el verbo tener, ¿quién tiene? ¿Quién tiene en esta oración? Las aves del cielo, correcto. Entonces, tapetina es sujeto de oración, por lo tanto es neutro, plural, nominativo, es esta. Porque es sujeto de la oración, que me lo dice cuando yo le hago la pregunta, ¿quién realiza la acción verbal en esta oración? Las aves, luego dice tú, Uranú, tu Uranú, lo escribimos en el cuadro comparativo, tu Uranú, el artículo con el respectivo sustantivo, buscamos Uranú, le damos clic y vemos que viene de Uranos, ahí está el paradigma, que significa cielo, ¿verdad? Es un sustantivo masculino singular genitivo. Entonces tenemos que es un sustantivo masculino. Eso es muy importante, saber el género del sustantivo para usar la estructura correspondiente. Masculino, y dice que viene de Uranos. Yo busco Uranos, el paradigma que ahí viene en el diccionario, en este caso, y busco la palabra con el artículo tu, Urano. La busco tu, Uranú, tú me dice que es un genitivo, y yo me sé que el tú es genitivo, y entonces tenemos, aquí está. Recordemos que al sustantivo cielo se le tiene que agregar de o desde, las preposiciones de o desde si no viene nada.
Entonces aquí viene tu, Uranú, del cielo, de el cielo. Yo le estoy agregando esta preposición. Las aves del cielo. ¿Ve? Porque es genitivo, es posesivo en la oración. Por eso decimos que es masculino singular genitivo, porque está en masculino singular genitivo. Pasamos las aves del cielo. Ahí va tácitamente tienen catasquinosis. Y catasquinosis lo buscamos en el diccionario. Catasquinosis, entonces nos vamos al diccionario. Ahí está. Le damos un clic. Dice que catasquinosis viene de catasquinosis, que se traduce a celadero. Es un sustantivo femenino plural acusativo. A celaderos, porque es plural. En los sinónimos yo escribí lugar donde reposar, descansar, pasar la noche. No es nidos, para que quede clarito. Entonces lo tenemos acá, es un sustantivo femenino. Entonces usamos la estructura femenina. Viene de catasquinosis. Escribimos el paradigma de catasquinosis, que nada más aparece una palabra de catasquinosis que es catasquinosis, ¿verdad? Se pronuncia igual, ¿verdad? Entonces viene sin el artículo, aquí está, es decir, es plural acusativo, es decir, es complemento directo en la oración. Entonces, ¿y qué significa catasquinosis? Aceladeros, porque es plural, ¿lo ve? Es plural. Aceladeros. Aceladeros, que son lugares de descanso, de pernoctar, de pasar la noche, etc. Pasamos la diapositiva y luego viene esto. O de Dios. Bueno, aquí tenemos un de que está inserto dentro del artículo y el sustantivo. Vamos a comenzar con ese de. A traducirlo, es una conjunción coordinada adversativa. Más, es decir, está adversando la oración. Es decir, las zorras tienen guarida, las aves tienen aceladeros, más es adversativo. Es decir, eso le ocurren a las aves, le ocurren a las zorras, pero al Hijo del Hombre no. Es decir, por eso se habla de una conjunción coordinada pero adversativa. Él va a adversar el texto anterior. Más, como adversativo, y viene o ios. Como no tiene acento, se hace pegado con la oración. Hoyos, ¿verdad? Hoyos lo escribimos en el cuadro comparativo. Ahí está. Ios lo buscamos en el diccionario. Lo buscamos en el diccionario. Y le damos clic. Ios bueno, viene de Ios, ¿verdad? Aquí tenemos el paradigma total, para que usted lo tenga en su casa. Significa hijo, es un sustantivo que puede ser masculino singular nominativo, pero puede ser masculino singular vocativo si aparece sin artículo. Entonces aquí tenemos, porque aparece en el Nuevo Testamento de las dos formas. Es un sustantivo masculino, ya ahorita determinamos si es masculino, si es nominativo vocativo. Viene de ios, traemos ios a la pantalla, que es el mismo que viene en el diccionario, y ios o ios, yo busco este artículo con este sustantivo, ¿verdad? Entonces, ios yo lo encuentro acá, vea que es el mismo. Es, al ser nominativo singular, al ser nominativo, es sujeto de oración, el hijo, ¿verdad? Y así se va a traducir. Más el hijo, pasamos la diapositiva, y aparece tu anstropo. Tu anstropo lo escribimos en el cuadro comparativo. Yo lo busco en el diccionario, antropo. Antropo.
le doy clic, viene de antropos o anthropos, de ahí viene la palabra antropología, se traduce hombre, es un sustantivo masculino singular genitivo, ¿verdad? Y esto mismo y este paradigma lo llevamos para acá. Es un sustantivo masculino, por eso se usa la estructura masculina para meter todo lo que encontremos de antropos en la Biblia. Antropos, traemos el paradigma antropos, aquí lo tenemos en pantalla, y busco esta forma, tu anthropo. Tu anthropo lo voy a encontrar en el genitivo, ¿verdad? Tu anthropo, es decir, es masculino singular genitivo, como aparece aquí. Recordemos que los genitivos llevan la preposición de o desde, ¿verdad? Siempre va a llevar esta preposición de o desde. Yo escogí de, y como viene el artículo de el hombre, que se hace de manera abreviada de él. Yo lo abrevio a del hombre. Si usted quiere hacerlo no abreviado, de el hombre, puede hacerlo también, es cosa suya. Uk eji. O como no tiene acento, se hace o se le he pegado ukeji, ¿verdad? Ukeji. Entonces uk, ¿verdad? Uk, no, ¿verdad? Eso es una partícula negativa cuando la palabra que sigue está en modo indicativo, ¿verdad? Excepto el futuro, ¿verdad? Por supuesto, porque eso es un modo real, lo que ya está ocurriendo o lo que ocurrió, no lo que no ha ocurrido, ¿verdad? Entonces por eso se exceptúan los demás. U, eji, y luego viene eji, que lo escribimos acá en el cuadro comparativo. Buscamos eji en el diccionario. Buscamos eji en el diccionario. Aquí lo tenemos, eji. Dice que viene del verbo ejo, que en infinitivo es tener. Es el verbo presente, indicativo, activo, tercera singular. Tiene, ¿verdad? Se traduce. Vamos a verlo aquí ya de manera más clara. Es un verbo presente, indicativo, activo, tercera singular, que viene de ejo. Busco el paradigma activo de ejo. Aquí está el paradigma o la voz activa de ejo. Hasta el auristo, ¿verdad? No sacamos todos los tiempos porque dice que es presente, indicativo, modo indicativo, voz activa, aquí está, y la tercera singular. Es el presente, indicativo, tercera singular. Yo tengo, tú tienes, él tiene. Y aquí lo tenemos en más grande, ¿verdad? El presente, que sería tercera singular, tercera de la columna singular. Yo tengo, tú tienes, él tiene, más el hijo del hombre no tiene, ¿verdad? No, uk, ¿verdad? Ukeji, como decíamos nosotros, no tiene. Pu, aparece pu. Pu es un adverbio. Pu es un adverbio donde, no tiene donde. ¿Ve? Y viene tinkefalín, tinkefalín, tinkefalín. Tinkefalín lo buscamos en el diccionario. Kefalín, viene de kefalí, de ahí viene céfalos, ¿verdad? Que significa cabeza. De ahí vienen palabras como hidrocefalia, ¿verdad? Una cefalea, a veces cuando la gente tiene dolores de cabeza. Entonces, kefalí, ¿verdad? De ahí se deriva nuestra palabra céfalos. Kefalí, aquí viene todo el paradigma, significa cabeza, es un sustantivo femenino singular acusativo. Entonces es un sustantivo femenino, la cabeza, también en español, femenino, que viene de kefalí, ¿verdad? Y kefalí. Entonces kefalí, aquí está, cabeza, y aquí está todo el paradigma. Busco esta forma, tinkefalín, lo voy a encontrar
en el acusativo. Tinkefalin, aquí está, en el acusativo. Es que no es difícil. La cabeza. Se le puede agregar a veces la preposición a la cabeza. Si calza, más el Hijo del Hombre no tiene dónde a la cabeza, no, ¿verdad? Entonces mejor nada más le escribimos o lo traducimos. No tiene dónde la cabeza. Y pasamos a clini, la última palabra que aparece aquí. Clini con iota suscrita, ¿verdad? Iota suscrita, clini. Entonces, eso es muy importante a la hora de buscar en el diccionario, con muchas palabras. Clini. Clini. Ve, aquí está iota suscrita, ¿verdad? No hay otras, está fácil esta. Viene del verbo clino, que es declinar. Es un verbo presente, subjuntivo, activo, tercera singular. Entonces decline porque es subjuntivo. Los subjuntivos tienen una forma interesante de conjugación. Entonces tenemos que clini es un verbo presente, subjuntivo, activo, tercera singular, que viene del verbo clino. Busco la voz activa de clino. Aquí está la voz activa de clino. Y busco la palabra en el presente subjuntivo, nos vamos hasta aquí abajo, tercera singular, que es la única que está aquí. Tercera del singular, ¿verdad? Recordemos cómo se declina, cómo se conjuga el subjuntivo de presente. Que yo decline, que tú declines, que él decline. Que él decline, entonces decline. Donde la cabeza decline. Algo que no ha ocurrido. Bien, hermanos, de esta manera pues llegamos a la traducción final de Mateo 8:20. Que el Señor me lo bendiga ricamente y nos vemos en un próximo programa.